Comenzamos con nuestra parte 3, denominada operaciones entre conjuntos. Cuando se combinan dos o más conjuntos mediante reglas bien definidas, se forman nuevos conjuntos. A esta combinación de conjuntos se la llama operaciones. Tenemos entre las operaciones a esta primera que se denomina unión entre conjuntos, que se da entre dos o más conjuntos. En este caso, dados dos conjuntos A y B, denominamos la unión de A y B al conjunto formado por todos los elementos de A y B, y este tiene la notación que se presenta a continuación. Es una U que va a ser un poquito más grande, y esta va a denotar para nosotros la unión de conjuntos. La representación matemática la tenemos a continuación, en la que nos dice que los elementos de el conjunto nuevo que se está formando, que se llama unión, van a pertenecer a nuestro conjunto A o van a pertenecer a nuestro conjunto B. La forma de representación gráfica mediante los diagramas de Venn la tenemos a continuación. Por acá tenemos una representación en diagramas de Venn de conjuntos no disjuntos, es decir, que presentan algunos elementos comunes. En el caso de que nosotros tengamos elementos disjuntos, o en este caso conjuntos disjuntos, la unión de conjuntos va a quedar representada por estos que presentan la línea punteada a continuación. También veremos lo que son las propiedades de la unión. Algunas de estas vamos a verlo en lo que son los teoremas de las operaciones de la teoría de conjuntos, que va a ser más adelante. Pero acá tenemos a todas las propiedades que presenta la unión de conjuntos. Entre las más importantes podríamos decir por acá que se presentan esta de acá, que sería más o menos similar a una ley de la identidad, en la cual si tenemos la unión de dos conjuntos que son los mismos, el resultado va a ser el mismo conjunto. También esta es otra de las más importantes. Cuando tenemos la unión de un conjunto cualquiera con el conjunto vacío, el resultado que nos da es simplemente el conjunto que estemos analizando. Y por último, la tercera, que es más importante entre estas propiedades, es esta de acá, que nos indica de que la unión de un conjunto cualquiera con su universo nos da como resultado el universo como tal. Tenemos por acá una que podríamos llamar la propiedad de conmutatividad. Por acá tendríamos una de asociatividad, y hay algunas adicionales como estas últimas tres, en las cuales se van a cumplir con estas características de subconjuntos de A o subconjunto de B, que eso nos indica de que va a ser un subconjunto tanto A como B de la unión de los conjuntos que veamos o tengamos. Veamos algunos ejemplos que vamos a trabajarlos a continuación para que esta idea de unión de conjuntos quede mucho más clara. Comencemos con el primer ejemplo de unión entre conjuntos, esa primera operación. Por si acaso, en estos primeros ejemplos vamos a ver en cada operación ejercicios en los que nos vamos a abocar netamente en las propiedades o características de la operación que estemos trabajando. Entonces, en este primer ejemplo nos dice que sean los conjuntos, ahí nos dan el conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto D. Nos están pidiendo de que hallemos la unión de A con B, la unión de A con C, la unión de B con C y la unión de B con D. Vamos a hacerlo acá en este espacio que nos está quedando por acá, y vamos a ver las características que presentan estos conjuntos, si son disjuntos, si son no disjuntos, para que veamos y analicemos cuáles son las relaciones que vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en esta primera parte. Le voy a poner, para que sea más sencillo de trabajar, inciso A. Y en este inciso A vamos a analizar lo que es la unión de A unión B. Tendríamos por acá la unión de ese conjunto que lo tenemos, que es el conjunto A, con el conjunto B. Como podemos observar, dentro de sus elementos existen algunos elementos que se repiten. Específicamente, el único elemento entre A y B que se repite es el 3. Por lo tanto, estos son conjuntos no disjuntos. La característica de un conjunto no disjunto la tenemos a continuación. Tendríamos a esos conjuntos y vamos colocando a cada uno de sus elementos. El elemento compartido tanto de A como de B es simplemente el número 3. Los demás elementos los copiamos
correspondientemente en cada uno de los conjuntos que corresponden. Por ejemplo, en acá estaríamos hablando del 5 y por acá tendríamos al 6. En el lado de B estaríamos agarrando al 1, también tendríamos al 2 y por último también tendríamos al 7. Por lo tanto, la unión de los conjuntos que lo estamos ahí expresando mediante los diagramas de Venn vendrían a ser nada más y nada menos que todo lo que tenemos a continuación por acá y lo que le colocamos ahí en la línea segmentada. Ya para terminar, decimos que A unión B es igual. En el caso de que haya elementos que se repitan como el 3, vamos a colocarlo simplemente en una única vez. Por ejemplo, tendríamos al 1 como lo mencionamos, también tendríamos al 2, también tendríamos al 3, al 4, estaríamos con el 5, también estaría el 6 y por último tendríamos al 7 como los elementos de nuestro nuevo conjunto denominado A unión B. Vámonos al siguiente inciso que se llama, le vamos a poner en acá el inciso B. En este inciso B nos dice de que hallemos la unión del conjunto A con el conjunto C, que lo tenemos por acá. Como podemos ver a simple vista también, y directamente también en algún caso lo podemos directamente colocar cuál es el resultado, existen elementos que se repiten entre A y C, y en este caso estamos hablando de dos elementos. Tenemos al 5, tendríamos al 5 y también tenemos al 3 como elementos que se repiten en el conjunto A y en el conjunto C. Hagamos su representación mediante los diagramas de Venn. Tenemos en acá a nuestro conjunto a nuestro conjunto B, y le colocamos los elementos. Aquellos elementos que comparten, como lo mencionamos, son simplemente el número 3 y el número 5, que los vamos a colocar como elementos compartidos. En el caso de A tenemos a un único elemento que no se comparte, que es el 3. En este caso es el 6, ¿no? Ahí le colocamos que es el 6. Y en el lado de B tendríamos a los elementos que no se repiten, que son el 2, y también tendríamos al 4. Por lo tanto, la unión de los conjuntos en este caso vendría a representarse con la línea segmentada que a continuación la vamos a colocar. En todo esto es lo que representaría para nosotros la unión. Entonces, directamente decimos por acá que la unión del conjunto A con el conjunto C tiene los elementos que son los siguientes. Tenemos al 2, tenemos al 3, tenemos al 5, me estoy olvidando del 4, y por último tendríamos también al 6 como último de los elementos. Vámonos al siguiente inciso, que es el inciso C. En este inciso nos están pidiendo de que hallemos la unión de B con el conjunto C. Tenemos a este con este otro, y como podemos verificar también existen algunos elementos que se repiten. En este caso, como es muy similar a los anteriores, directamente le colocaremos el resultado del nuevo conjunto que se llama B unión C. Tendríamos que el conjunto B unión C tiene los elementos siguientes. En este caso estaríamos hablando del número 1, tendríamos también al número 2, tenemos también al número 3, tenemos al número 4, al 5 y al número 7. Y esos serían todos los elementos que presenta la unión del conjunto B con el conjunto C, dadas las mismas características a los anteriores incisos que habíamos determinado, ¿no? Y en la forma gráfica directamente era más o menos similar a estos que ya los hemos visto, para que no lo hagamos y no tardemos mucho. Bien, vámonos al último de los incisos. Dice que hallemos la unión del conjunto B con el conjunto D. Acá tenemos este conjunto con este otro conjunto. Como podemos observar, no existen elementos comunes en ambos conjuntos que los vayamos a utilizar. Por lo tanto, son conjuntos disjuntos totalmente.
La característica que tendríamos para esos conjuntos disjuntos la vamos a colocar a continuación. Estaríamos más o menos hablando de la siguiente forma de conjuntos. Tenemos por acá un conjunto que se llama B. Y por este otro lado tendríamos a otro conjunto que va a ser un poquito más pequeño. Le haremos, ahí está. En este caso estamos hablando por acá que se presenta el conjunto D. Los elementos de D vienen a ser el número 11. Acá le colocamos que es el 11. Y también tenemos al número 12. En el lado de B estaríamos trabajando directamente con el 1. También tenemos al número 2. También tenemos al número 3. Y también tenemos al número 7. Ahí están todos nuestros elementos del conjunto del conjunto B y del conjunto D. Por lo tanto, la unión para esos conjuntos, que en este caso lo estamos viendo que son disjuntos, va a ser la siguiente. Yo le voy a colocar con un colorcito que no me altere mucho y podamos observar cuáles son esos elementos. Ahí está. Todo lo que estamos colocando nosotros en esa línea segmentada va a pertenecer a la unión del conjunto B unión D. Y le colocamos ya para concluir por este lado, la unión del conjunto B con el conjunto D presenta los siguientes elementos. Tendríamos al 1, tendríamos al 2, tendríamos al 3, tendríamos al 7. Y asimismo estaríamos también con el número 11 y con el número 12. Entonces en estos primeros ejemplos, como están viendo, estamos desarrollando en cada una de las operaciones ejercicios aislados para que podamos identificar cómo se realizan las operaciones en cada uno de los ejemplos que veamos. Volvamos a nuestra presentación. La siguiente operación, para que la veamos, se denomina intersección entre conjuntos. Y esa nos dice que dados dos conjuntos A y B, su intersección es el conjunto formado por los elementos comunes de los dos conjuntos, y esta está denotada con una U invertida en estas características. La notación matemática para la intersección de conjuntos la tenemos a continuación, y al igual que la anterior, vemos que los elementos que pertenecen a la intersección de esos conjuntos A y B van a pertenecer al conjunto A y van a pertenecer también al conjunto B. Es distinto al anterior, porque si se acuerdan de la anterior notación, teníamos que este operador, que es el operador lógico, cambiaba y era la disyunción inclusiva o el operador OR, ¿no? En este caso estamos viendo que están hablándonos de una conjunción. Esa conjunción nos indica de que necesariamente para encontrar los elementos de la intersección de los conjuntos, esos elementos tienen que pertenecer tanto al conjunto A como al conjunto B para que se cumpla esa condición. Al igual como lo hemos visto en la unión de los conjuntos, tenemos el siguiente gráfico, que es el diagrama de Venn para la representación de la intersección. Como pueden ver, cuando hablamos de conjuntos, que en este caso son no disjuntos, esos elementos comunes van a formar para nosotros lo que se denomina la intersección de los conjuntos. En el caso de que nosotros tengamos conjuntos disjuntos, como lo tenemos en la segunda gráfica, la intersección de los conjuntos A y B lo va a formar el conjunto vacío. Veamos también algunas de las propiedades que presenta la intersección de los conjuntos. Tenemos algunas de las más importantes, esas tres primeras que las vamos a ir analizando. Las demás obviamente también son necesarias en algunos puntos, pero no los vamos a utilizar mucho en este campo de aplicación que estamos avanzando el día de hoy. Por acá tenemos algo muy similar a la propiedad de identidad. Fíjense, a la ley de la identidad, en la cual tenemos a un conjunto que está intersectado por el mismo conjunto. Eso nos da como resultado el conjunto A o el conjunto que se esté analizando. Cuando tenemos la intersección de un conjunto cualquiera con el conjunto vacío, el resultado va a ser simplemente el conjunto vacío como tal. Y por último, entre esas primeras que estamos analizando, vemos
que la intersección de un conjunto cualquiera con el conjunto universo nos da como resultado el conjunto con el que estemos analizando o trabajando. Al igual que el anterior, podemos ver en acá algunas propiedades que en este caso son similares a las que ya habíamos visto, como por ejemplo en acá la conmutatividad, tenemos en acá la asociatividad, algo también tenemos en acá sobre la distributividad en sus dos formas y algunas adicionales a las propiedades que presenta la intersección de los conjuntos. Veamos algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro acerca de la intersección de los conjuntos. Volvemos a nuestros ejercicios y en este caso hablamos del siguiente. Dice que en este ejemplo nos están dando dos conjuntos por comprensión. Tenemos al conjunto A y tenemos al conjunto B, entre cada uno de los cuales los elementos pertenecen a los números enteros y cada uno de ellos cumple una característica particular para cada conjunto. En el caso del conjunto A, esos elementos del conjunto A oscilan en el intervalo desde -2 hasta 6 de los números enteros. En el caso del conjunto B, los elementos del conjunto B que pertenecen a los enteros oscilan entre el intervalo de 0 a 10. Y esos no incluyen a esos dos elementos, son solo nuestros extremos. Por lo tanto, nos están pidiendo de que hallemos A intersección B. Para eso, antes de que comencemos a trabajar, necesitamos definir cuáles son esos elementos. Y vamos a decir por acá abajo, lo primero que tendríamos que hacer es en este caso, para que los conozcamos, vamos a tener que adoptar la notación por extensión. Agarremos nuestro primer conjunto que se llama el conjunto A y vamos a ver, analizando esta parte por comprensión, que los elementos del conjunto A van a comenzar del número superior al -2, es decir, estamos hablando del -1, ya que en este intervalo no lo incluye al -2. Abrimos la llave, le colocamos -1 y seguimos hasta llegar a un número menor que 6. Seguimos, el siguiente va a ser el 0, tendríamos al 1, 2, 3, 4 y 5. Este 5 es el número menor que 6, así es que ahí tenemos a los elementos de nuestro conjunto A. Vámonos a anotar a los elementos del conjunto B. Por acá tenemos al conjunto B que presenta los siguientes elementos. En este caso nos dice de que esos elementos van a oscilar o van a ser los números mayores que 0, es decir, vamos a comenzar con el 1. Y llegamos hasta el 9, porque ese 9 es el número más cercano al 10 que forma parte de los números enteros. Así es que con esta información ya podemos saber cuáles son los elementos del conjunto que se llama A intersección B. Hagamos nuestros gráficos correspondientes. Yo voy a hacer un poquito más a este lado. Tenemos nosotros un conjunto que se llama en este caso el conjunto A. Y por otro lado tenemos a otro conjunto. Ahí está nuestro siguiente conjunto. Y ese conjunto se llama el conjunto B. Hagámosle por acá su nombre correspondiente. Tenemos algunos elementos que se repiten en ambos conjuntos, que son los números desde el 1 hasta el 5, que van a estar acá en la intersección. Por acá tenemos al 1, 2, 3, 4, más abajo tendríamos al 5, como elementos que comparten, en este caso podríamos ir entre los conjuntos A y B. Hay algunos elementos que no están presentes en B, pero que solo están en A, y esos vienen a ser esos, ¿no? Le voy a poner al -1 y tenemos también al 0, como elementos que están o que se presentan solamente en el conjunto A. Y también de la misma forma tenemos algunos elementos que se presentan solo en el conjunto B, los que vamos a colocarlos a continuación. Muy bien. Por lo tanto, la intersección de estos conjuntos va a estar formada directamente por estos elementos comunes que los estamos colocando con la línea punteada para que nos orientemos. En este espacio diremos de que la intersección del conjunto A con el conjunto B
va a estar representada por los siguientes elementos. Tendríamos en acá el 1, 2, 3, 4 y también el número 5 como los elementos que forman parte de la intersección de los conjuntos que estamos analizando. Con todo este ejemplo, vámonos nuevamente a la presentación para que veamos la siguiente operación entre conjuntos. Bueno, la siguiente operación que vamos a ver se denomina complemento de un conjunto. Sea A un conjunto cualquiera definido en cierto universo, el complemento del conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A o al conjunto cualquiera que estemos analizando. La notación que utilizamos para el complemento de un conjunto la tenemos a continuación por acá, ¿no? Tenemos a una A y hay algo como exponente que se presenta una C. Cuando veamos algo así, estamos hablando del complemento del conjunto. La forma de notación matemática que tenemos para el complemento de un conjunto la tenemos a continuación, donde nos dice que los elementos del complemento del conjunto A van a pertenecer al universo del que esté trabajando este conjunto y estos elementos no van a pertenecer a nuestro conjunto A. Las representaciones en los diagramas de Venn las tenemos a continuación. Por acá tenemos un universo que presenta a estos elementos. Además, existe por acá un conjunto A que tiene los elementos 1, 2 y 9. Para nosotros el complemento del conjunto que acá lo tenemos, lo van a conformar parte aquellos que no pertenezcan a este conjunto y estén en este caso con lo que vendría a ser ese color naranja. Entonces lo vendría a ser el 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo cuáles son esos elementos del universo que se presenten. Al igual como la unión y la intersección, presentamos algunas de las propiedades de los complementos de un conjunto. Por ejemplo, entre las más importantes está esta primera que nos dice que el doble complemento de un conjunto nos da como resultado el mismo conjunto que estemos analizando. La unión del conjunto cualquiera con su complemento nos da como resultado el universo. Y a su vez la intersección de un conjunto con su complemento nos da como resultado el conjunto vacío. Además de la número 4 que nos dice que el complemento del conjunto universo es el conjunto vacío. Y estas otras que vamos a verlas más adelante, especialmente esta que habla sobre la diferencia. Vámonos de la misma forma como lo habíamos visto en la unión y en la intersección, algunos ejemplos para que esto quede más claro. Bueno, acá tenemos el siguiente ejemplo, nos dice, si tenemos un universo que presenta esta característica y además un conjunto A que también presenta una representación por comprensión, nos están pidiendo de que hallemos cuál es el complemento del conjunto A, que lo tenemos por acá. Entonces, para eso, antes de que comencemos a determinar cuáles son los elementos del complemento del conjunto A, necesitamos saber cuáles son los elementos del conjunto universo y cuáles son específicamente, los elementos de nuestro conjunto A. Así es que vamos a transformar nuestra notación por comprensión a una notación por extensión. Entonces decimos el conjunto que es el universo tiene los siguientes elementos. Dice que estos elementos pertenecen a los números naturales, ¿no? Y tienen que ser además menores o iguales a 10. Entonces le colocamos a todos los elementos que cumplen con esa característica de nuestro conjunto universal. Muy bien, habían sido los números desde el 1 hasta el 10. Y de la misma forma nosotros vamos a tener que determinar cuáles son los elementos de nuestro conjunto A que nos están dando ahí por comprensión. Le ponemos punto y coma y de la misma forma decimos los elementos del conjunto A son los siguientes. Dice que estos elementos vienen a pertenecer a los números naturales de la misma forma como en el universo y van a estar dentro de este rango desde 5 hasta 8. Con toda esta información, realicemos su correspondiente diagrama de Venn. No nos olvidemos de que para hacer la representación del diagrama de Venn del conjunto universal o del universo también llamado, este va a adquirir una forma rectangular y por acá le vamos a poner en uno de los extremos el universo. A continuación,
le vamos a colocar nosotros el conjunto A, que presenta los siguientes elementos. Tendríamos al 5, también es el 6, el 7 y por ese lado tendríamos al 8. Todos los demás elementos que no forman parte del conjunto A, pero sí forman parte del universo, los vamos a colocar a continuación. Por acá tenemos al 1, puede ser por aquí también tenemos al 2, así el 3, 4, ya tenemos adentro el 5, 6, 7, 8, continuamos con el 9 y concluimos con el 10. Por lo tanto, cuando hablamos del complemento del conjunto A, hablamos de aquellos elementos que no corresponden a nuestro conjunto A y los voy a colocar yo en la línea punteada a continuación. Estaríamos hablando de todos estos elementos. Ahí están. Y lo vamos a colocar a continuación ya para concluir este pequeño ejemplo que lo estamos trabajando. Decimos, por lo tanto, de que el complemento del conjunto A lo van a conformar todos aquellos que se encuentren con la línea segmentada que le hemos colocado dentro del universo. Tendríamos en este caso a los elementos como el 1 y así todos estos hasta el número 4. Continuamos con el siguiente al número 8 que va a ser el 9 y concluimos con el 10. Todos estos elementos que no forman parte del conjunto A van a formar parte del complemento del conjunto A. Y estaríamos concluyendo este ejemplo que nos ha servido para que esto quede más claro acerca del complemento de un conjunto. Veamos el siguiente ejemplo. Ese inciso B nos dice sean los conjuntos y nos dan un conjunto universal. También nos dan el conjunto A y B, que también están representados por extensión todos. Nos están pidiendo que hallemos primero el complemento del conjunto A, después nos está pidiendo de que hallemos el complemento del conjunto B, el complemento de esta característica de operaciones con la intersección, con la unión y además el conjunto de partes de todo esto. Entonces comencemos. Lo primero que hacemos es nuestro correspondiente diagrama de Venn de nuestro ejercicio. En este caso estaríamos hablando de que hay dos conjuntos. Tendríamos el universal que le vamos a colocar, ya saben, en forma rectangular con esas características. Entre los conjuntos A y B podemos percatarnos que esos comparten algunos elementos, es decir, que van a ser conjuntos no disjuntos y los vamos a representar de la siguiente forma. Comencemos con la primera. Bueno, la primera nos está pidiendo de que hallemos el complemento del conjunto A. Por acá vamos a hacer un poquito más de acercamiento. Ahí está. En esta primera vamos a estar colocando lo que nos dice que hallemos el complemento del conjunto A. Si analizamos en el gráfico que lo tenemos por ahí, que lo hemos diseñado, el complemento del conjunto A van a ser todos aquellos elementos que no pertenezcan al conjunto A. Y esos van a ser los siguientes. Yo lo voy a colocar en acá, ya saben, con líneas punteadas o líneas segmentadas, que los tenemos por ahí. Y además todos los elementos del universo. A ver, veamos que hay algunos elementos del universo que posiblemente no están dentro del conjunto A y B. Fíjense que acá tenemos desde el 1 hasta el 9. 1, 3, 5, 7. Hay un elemento que no está ni en A ni en B, pero que sí forma parte del universo. En este caso estamos hablando del número 8. ¿No? Que no forma parte del conjunto A ni del conjunto B, pero que sí forma parte del universo. Estaríamos hablando que el complemento del conjunto A serían todos los elementos que no pertenecen al conjunto.
Entonces el complemento del conjunto A estaría formado por los siguientes números. Tendríamos por ahí al 2, también está el 6 y por último tenemos al 8 como elementos que forman parte del complemento de nuestro conjunto A. Vámonos al siguiente inciso que nos dice que hallemos ahora lo que viene a ser B complemento. Entonces en acá le vamos a colocar nosotros que ahora necesitamos a todo lo que sería B complemento. B complemento, en este segundo caso estaríamos hablando que serían todos los elementos del conjunto B que no forman parte de este. Es decir, vamos a colocar en acá igualmente con línea segmentada. Esos elementos, además nos estamos olvidando de un numerito que se presenta por acá, que es el 8. Vendrían a ser los que vamos a colocar a continuación. Tendríamos al 1, también está el 3 y por acá también tenemos al 8 que forma parte del complemento del conjunto B. Aquellos que no pertenecen a nuestro conjunto B. Vámonos al siguiente. Inciso nos dice que en el siguiente nos está pidiendo. Tendríamos por acá A complemento, intersección B complemento. No nos olvidemos de que ya hemos hallado lo que es A complemento en este ejemplo y por ese lado también tendríamos a B con su respectivo complemento. Entonces, conociendo ya esto, tenemos que recordar lo que nos dice la intersección de los conjuntos. Una intersección de conjuntos nos indica de que existen en los conjuntos que vamos a analizar algunos elementos que se repiten. Por ejemplo, entre los elementos que se repiten entre A complemento y B complemento estaría el 8. Es decir, que no serían conjuntos disjuntos y los vamos a colocar en la siguiente representación de por acá. Nos falta determinar cuál es o cuáles son los elementos del conjunto A complemento intersección B complemento. Decimos que los elementos son, o en este caso es un conjunto unitario que está denotado por el 8. Eso sería para mí lo que viene a representar A complemento intersección B complemento. Vámonos al siguiente inciso que nos dice que hallemos al contrario, ¿no? Determinemos cuáles son los elementos de la unión de A complemento y B complemento. Entonces, para eso igualmente va a ser algo muy sencillo. Vamos a basarnos en ese mismo gráfico. Solo que, como verán, va a cambiar algunas características del gráfico que lo teníamos anteriormente y lo vamos a hacer a continuación. En el caso primero estaríamos hablando o estábamos hablando de esta intersección, ¿no? Que nos estaban pidiendo. En ese segundo caso nos están pidiendo de que hallemos todo lo que vamos a colocar en acá con las líneas punteadas. Entonces decimos que la unión de A complemento con el conjunto B complemento va a ser la siguiente. Vamos a anotar a cada uno de los elementos que se presentan. Tendríamos al 1, también está el 2 en forma ordenada, también tendríamos al 3 que se presenta por ahí, también tendríamos al 6 y por último tendríamos a nuestro 8. Ahí están todos los elementos de nuestro conjunto de la unión del A complemento con el B complemento. Y por último vámonos a este. Nos está indicando de que hallemos cuál es el conjunto de partes, ¿no?, del A complemento intersección B complemento. Si nosotros recordamos, eso ya lo habíamos hallado por acá, ¿no? En acá ya lo tendríamos A complemento intersección B complemento. Ahí está. Pero nos están pidiendo que hallemos el conjunto de partes, ¿no? Entonces ya para concluir esa parte yo le voy a colocar con rojo. Me están pidiendo que hallemos cuál es el conjunto de partes de A complemento intersección B complemento. Recordando, en acá le vamos a poner previamente, decíamos que A complemento intersección B complemento tiene un único elemento que es el 8, ¿no? Ese es el único elemento de la intersección de A complemento con B complemento. Es un conjunto unitario. Si recordamos el conjunto de partes, nos indica de que vamos a determinar todos los elementos van a formar parte de un subconjunto y ese subconjunto va a tener ciertos elementos del conjunto de partes. Es decir, en acá yo le voy a colocar, ya conociendo esta información, que el conjunto de partes
del conjunto A complemento intersección B complemento va a ser nada más y nada menos que lo siguiente. Como solo tenemos un elemento, vamos a colocarle al 8 como un subconjunto, y como no hay más elementos, le vamos a colocar por acá al conjunto vacío. Entonces ahí tendríamos lo que viene a representar para nosotros el conjunto de partes de A complemento intersección B complemento, porque solo presenta o solo es un conjunto unitario, como lo estamos viendo en este pequeño ejemplo. Con todo esto retornemos a nuestra presentación para que sigamos avanzando los conceptos de las operaciones entre conjuntos. Veamos la siguiente operación, que se llama diferencia entre conjuntos. Sean los conjuntos A y B dos conjuntos cualesquiera, la diferencia de conjuntos está denotada de la siguiente forma: es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto A que no pertenecen al conjunto B. La representación matemática para la diferencia de conjuntos la tenemos a continuación. Al igual como en la parte teórica que la habíamos desarrollado, esta nos dice que los elementos de la diferencia de A menos B van a pertenecer al conjunto A, pero no van a pertenecer al conjunto B. La representación gráfica que tenemos para la diferencia de conjuntos la tenemos aquí abajo en este diagrama de Venn, que nos indica eso, ¿no? En acá tenemos un conjunto A, un conjunto B, que en este caso son no disjuntos, por lo tanto la diferencia va a ser simplemente esto de acá, que no pertenece al conjunto B. En el caso de que nosotros tengamos conjuntos que van a ser disjuntos, la diferencia de A menos B va a estar representada simplemente así, ¿no? Por todo lo que viene a ser el conjunto A. Pero el de acá no interfiere en nada, así que lo anotamos tal como está sin ningún problema. Al igual como los anteriores, vamos a ver algunas de las propiedades que viene con la diferencia de conjuntos. Tenemos entre las más importantes esta, ¿no? Que la diferencia de un conjunto consigo mismo nos da el conjunto vacío, la diferencia de un conjunto cualquiera con el conjunto vacío nos da el mismo conjunto, y esta otra, ¿no? La diferencia entre el conjunto vacío menos A es simplemente vacío, y una de las más importantes va a ser esta, donde no se cumple como en las anteriores la conmutatividad. Tenemos en acá a A menos B, que es distinto de a B menos A. Esa es una de las características de la diferencia de conjuntos. Con todo esto vámonos a ver algunos ejemplos para que todo esto quede más claro. Bueno, este ejercicio nos dice que sean los conjuntos y nos dan por acá un conjunto universal, el cual contiene a todos los elementos. También tenemos a un conjunto A y un conjunto B que presentan estos siguientes elementos que los ven a continuación. El ejercicio nos está pidiendo que hallemos la diferencia de A menos B, la diferencia de B menos A, en el caso inverso. Después que hagamos estas diferencias, que ya son un poquito más complejas, en las que vamos a necesitar unir tanto el conjunto A con el complemento de B, y a esto le vamos a restar la intersección de A intersección B. Igual de la última forma, vemos que este último ejemplo va a ser un poquito compuesto, es un ejemplo de conjuntos compuesto, el cual de la misma forma, antes de que hagamos la diferencia, vamos a tener que hallar la representación de todo esto. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer, ya conociendo a estos conjuntos que son el universo, el conjunto A y el conjunto B, vamos a hacer sus correspondientes representación en los diagramas de Venn. Como nos indica el problema, nos están pidiendo que hallemos la diferencia de A menos B. Todo lo que representaría la diferencia de A menos B la vamos a colocar a continuación en línea punteada para que esos elementos los consideremos como elementos de la diferencia de A menos B. Todo lo que está externo a esta línea punteada que le estamos dibujando en este momento, para nosotros va a representar aquello que no vamos a necesitar. Por acá tendríamos, por ejemplo, a esta C, que está fuera de la línea punteada que le hemos colocado, y de la misma forma aquellos elementos que pertenecen específicamente a nuestro conjunto B. Con todo ello, podríamos decir que los elementos de la diferencia del conjunto A menos B los vamos a colocar a continuación. Hagamos lo mismo para hallar la diferencia de B menos A. Bueno,
agarrando el mismo ejemplo, el mismo gráfico del diagrama de Venn que habíamos utilizado, vamos a, en este caso, utilizar lo que sería la diferencia de B menos A. ¿Cuál será el resultado de, o cuáles serán los elementos de la diferencia de B menos A? Vamos a colocarlos igualmente con la línea punteada correspondiente para definir cuáles son esos elementos que corresponden a esa diferencia. Bueno, en este caso estamos hablando que los elementos que corresponden a esa diferencia están dados simplemente con el elemento F y además el elemento H. Una vez que ya hemos hallado esa segunda parte, vámonos a la tercera que nos está pidiendo, que es algo un poquito más compuesto, antes de que podamos nosotros hacer la determinación de la diferencia. Vamos a tener que hallar este conjunto compuesto y de la misma forma por acá este conjunto compuesto y ver si alguna relación existe entre estos dos para que veamos cuál es la diferencia de esos conjuntos que vamos a analizarlos a continuación. Como verán, lo que nos está pidiendo esta primera parte es que hallemos la unión del conjunto A con el conjunto B complemento. Entonces, por acá nosotros vamos a decir lo que nosotros estamos necesitando hallar es la unión del conjunto A con el conjunto B complemento. Perfecto. Antes de que prosigamos, vamos a ver qué es para nosotros o cuáles son los elementos que corresponden a los elementos que nos están diciendo que encontremos por acá. Con el conjunto A no tenemos ningún problema porque ya lo tenemos en la gráfica correspondiente acá, ¿no? Son todos estos elementos los que van a considerarse como los elementos del conjunto de A y no hay ningún problema. Pero ¿cuáles son los elementos de B complemento? Al igual como los anteriores ejercicios que hicimos, vamos a ubicar el conjunto B y vamos a excluir a todos los elementos, bueno, en este caso, que forman parte del conjunto B y vamos a asumir o vamos a tomar como el complemento del conjunto B aquellos que no pertenecen a este conjunto, como lo dijimos. Nos vamos a abocar en este tercer gráfico para lo que sería B complemento. Entonces estamos diciendo de que vamos a colocar en línea punteada todos aquellos elementos que van a formar parte del conjunto B complemento. En este caso estaríamos diciendo de que B complemento, en nuestro ejemplo que estamos haciendo, estaría conformado por los siguientes elementos en orden, los vamos a colocar. Tendríamos por acá al B, también tendríamos al C y también tendríamos al E, como los elementos de nuestro conjunto B complemento. Ya sabemos cuáles son los elementos del conjunto A y estos los vamos a colocar en acá, ¿no? El conjunto A está compuesto en este caso por los siguientes elementos: A, B, D, eje, I, ¿no? A, B, D, eje, I. Son 6 elementos, los mismos que ya los hemos colocado por acá. A este que le estamos colocando con celeste le vamos a llamar que es el conjunto B complemento. Y al otro le hemos dejado con su mismo color que era el conjunto A. En la intersección, que en este caso viene a ser que son los elementos comunes en A y en B complemento, hemos dicho de que estaban los elementos y en acá le vamos a colocar de la misma forma. Tendríamos al elemento B y también tenemos al elemento E, que son los dos elementos coincidentes tanto en el conjunto A como en el conjunto B complemento. Coloquémosle sus correspondientes elementos que aún no los hemos colocado en este ejemplo. Y por el otro lado, en el conjunto B complemento, aparte de los elementos B y E, tenemos un elemento que en este caso es C. En otras palabras, lo que nos está pidiendo este ejemplo es que hallemos el conjunto A unión B complemento. Entonces vamos a colocarle a eso que vamos a estar buscando, igualmente con línea segmentada. Todo lo que está con línea segmentada va a ser lo que estamos buscando en este ejemplo. Ya para concluir, colocamos esta representación por extensión. Y decimos, los elementos de este conjunto nuevo que se está formando son los siguientes. Perfecto, entonces estos ya serían los elementos que me está pidiendo la parte número 3 de nuestro ejemplo o problema que nos están dando. Pero antes, hemos hallado solo la primera parte de esa parte 3. En la siguiente dice que vamos a tener que hallar cuáles son los elementos del conjunto A intersección B. Para el conjunto A intersección B, vamos a tener que hallar
el ejemplo anterior que habíamos visto en los diagramas de Venn. Aquí estamos con el diagrama de Venn inicial. Tenemos a los conjuntos A y B. Tenemos en acá el universo tal como lo teníamos en un inicio planteado el problema. Y lo que nos están pidiendo es que hallemos la intersección de A con B. Es decir, que vamos a hallar esta intersección de los conjuntos A y B, que la vamos a pintar igualmente con línea segmentada. Ahí está. Tenemos que la intersección de A con B tiene los siguientes elementos. Tenemos a el A minúscula, tenemos también a D minúscula, también tenemos a G minúscula y también tenemos a I. Para que no nos confundamos entre lo que estamos hallando, jóvenes, dentro de cada uno de los diagramas de Venn que estamos realizando, la descripción de lo que estamos hallando en cada uno de los ejemplos. Por la parte superior estaríamos diciendo de que en acá este diagrama de Venn lo hemos utilizado para B complemento. En esta otra ya este diagrama de Venn que lo están viendo por acá, jóvenes, ha sido para determinar lo que sería la unión del conjunto A con el conjunto B complemento, que lo tenemos por ahí, ¿no? Esas serían las representaciones que hemos manejado. Eso para que no nos confundamos. Acá le vamos a colocar determinando lo que ha sido la intersección de A con B. Perfecto. Y una vez que ya tenemos entonces tanto la primera parte, es decir, esos elementos que conforman A unión B complemento, tanto como la intersección del conjunto A con B, entonces ya podemos nosotros determinar cuál es la diferencia de estos conjuntos con ese conocimiento, ¿no? Vamos a hacer su correspondiente representación mediante diagramas de Venn de la misma forma. Por lo tanto, en acá le pondremos, para que no nos confundamos con los anteriores, de que lo que estamos haciendo es determinar lo que ya hemos dicho, ¿no? Tendríamos por acá A unión B complemento, que le estamos restando la intersección del conjunto A con el conjunto B. Perfecto, entonces, ¿cuál es o qué es lo que estamos buscando? ¿Cuáles son los elementos de esa diferencia que estamos encontrando entre conjuntos, jóvenes? Van a ser en este caso aquellos elementos que no pertenezcan al conjunto A intersección B. Por lo tanto, todo lo que esté en la línea punteada va a pertenecer al conjunto, a todo este conjunto que lo voy a colocar acá entre llaves. Bueno, entonces ya le colocamos el resultado final del problema. Decimos que la diferencia o esa diferencia de conjuntos que la tenemos a continuación presenta los siguientes elementos. En este caso estaríamos hablando de B, C y E. Esos serían los elementos que vamos a definirlos, que son parte del conjunto que lo tenemos por acá, que es un poquito largo, ¿no? Es la parte 3 de nuestro problema. Muy bien, ahora vámonos con el último, y este último nos indica de que determinemos esto. Ya saben por acá que hemos hallado en esta primera parte, no, creo que no hemos hallado lo que es A complemento y B complemento, no, creo que no lo hemos determinado individualmente, pero sí lo tenemos acá a B complemento. Lo que no tendríamos para esta cuarta parte es A complemento, porque B complemento, como lo vemos por acá, ya se encuentra presente en este ejemplo. Bueno, entonces aquí lo tenemos al conjunto que nos están pidiendo que determinemos. Para eso yo voy a necesitar determinar cuál es el conjunto A complemento. Y para eso vamos a copiar el mismo diagrama de Venn que lo teníamos en la parte inicial. Como recordarán, en la parte de arriba ya hemos determinado lo que sería el conjunto B complemento. Ahora nos toca determinar a qué nos hace referencia el conjunto A complemento. Y para eso nosotros igualmente vamos a utilizar nuestras gráficas y decimos todo lo que voy a enseñar yo en la línea punteada va a representar para mí lo que es A complemento. En este caso estaríamos hablando de todo esto. Por lo tanto, de acá podemos decir que nuestro conjunto A complemento, ¿no?, es igual, le vamos a poner según esta gráfica, aquellos elementos que no se presentan dentro del conjunto A, y es los que están con la línea punteada que está con color naranja. En este caso estaríamos hablando en forma ordenada de C
también tenemos a F y por último tendríamos a H. Ahí está. Con esa información y además conociendo el dato de lo que vendría a ser B complemento, que lo tenemos en esta parte de aquí arriba, ahí está el conjunto B complemento que era B, C y E. ¿Están? Lo que me están pidiendo es que primero, a partir de estos dos conjuntos, encontremos la unión de estos, ¿no? Entonces en acá le vamos a colocar como un esquema, algo así, y lo que necesitamos es, lo primero, la unión. Para eso ya saben de que podemos igual nosotros hacer la representación con los diagramas de Venn, asumiendo que estos dos son conjuntos distintos y manejando los diagramas de Venn, o en todo caso directamente haciendo la operación sin recurrir al gráfico del diagrama de Venn. Yo voy a hacer este último paso de esa forma. No vamos a recurrir al diagrama de Venn, vamos a colocarle directamente a cada uno de los elementos que se presentan. El único elemento en común que se presenta en estos dos conjuntos A complemento y B complemento es el elemento C. Entonces a ese elemento C solo lo vamos a colocar una única vez. Así es que diremos en esta parte de que la unión de A complemento, ahí está para que se vea mejor, con el conjunto B complemento, había sido igual simplemente a eso. Y le colocamos por orden alfabético a C, perdón, a B, tenemos a C también, después tendríamos a E y por último tenemos a F. Ahí están los elementos que vienen a hacer o vienen a cumplir esa primera característica que nos está dando ese problema, que es esto, ¿no? Ahora dice que le vamos a restar de esa unión todo lo que viene a ser B complemento, que lo tenemos por acá de la misma forma, ¿no? Es decir, al B complemento lo vamos a volver a copiar en esas mismas características, punto y coma. Ahí tenemos que el B complemento presenta esos elementos que son B, C y también tenemos al elemento E. Así es que lo que me están pidiendo es que hagamos la diferencia de esos dos conjuntos, tal como nos está diciendo esta última parte por acá, la diferencia de estos dos conjuntos, y para esto vamos a hacer nosotros ya su representación con los respectivos diagramas de Venn. Perfecto. Por último, ya para concluir, decimos que esta relación que teníamos, que era A complemento unión B complemento, menos B complemento, viene a ser un conjunto unitario, el cual presenta al único elemento que en este caso va a ser F. Bueno, entonces con la conclusión de este problema, vámonos nuevamente a la presentación. Nuestra última operación se denomina diferencia simétrica entre conjuntos. Dados dos conjuntos A y B de un universo, la diferencia simétrica entre esos conjuntos es un conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o B, pero no a ambos, y se denota con este pequeño triángulo que se va a notar entre los conjuntos que estemos analizando. Usualmente también la diferencia simétrica entre los conjuntos suele tenerse un signo de más con un círculo, como lo vamos a colocar a continuación. Más o menos de esta forma. Tendríamos a un conjunto A, un pequeño círculo, y ahí esto nos diría diferencia simétrica de la misma forma. Es otro tipo de notación. La forma de escribir en forma matemática de la diferencia simétrica es la que se presenta a continuación. Esa nos indica de que los elementos que pertenecen a la diferencia simétrica van a pertenecer al universo. Y además, la característica de estos elementos es que pertenecen a la unión de los conjuntos A y B y no pertenecen a la intersección de los conjuntos A y B. La forma gráfica que tenemos para la representación de una diferencia simétrica entre conjuntos la tenemos a continuación. Acá tenemos el gráfico correspondiente en la que nosotros tenemos a la diferencia simétrica que van a pertenecer esos elementos al conjunto A y al conjunto B, pero no a la intersección de esos conjuntos. Hay otras formas de representación de la diferencia simétrica, solo con diferencias o ya sea con las intersecciones o uniones.
Estas nos van a servir para que podamos hacer la equivalencia cuando estemos en procesos de simplificación, pero son las mismas de presentación de la que tenemos en la parte de aquí arriba, ¿no? Serían, o en este caso, esas tres serían como equivalencias para que podamos trabajar en el momento de hacer simplificaciones. Al igual que las anteriores, nosotros igualmente en esa parte de la diferencia simétrica tenemos algunas propiedades que se van cumpliendo. Tendríamos por acá estas, que como les decía, se asemejan mucho a las anteriores, que son la unión, la intersección, el complemento y la diferencia. Entre las más importantes de las propiedades podemos destacar a esta primera, en la que nos dice de que la diferencia simétrica de un mismo conjunto es el conjunto vacío. La diferencia simétrica de un conjunto cualquiera con el conjunto vacío es simplemente el conjunto de partida con el que estemos trabajando. Y esta última, de la misma forma, la diferencia en este caso del conjunto vacío menos A va a ser el mismo conjunto vacío. Además que se cumple lo que sería la propiedad de conmutatividad, de la misma forma la asociatividad y en este último caso la distributividad en caso de que tengamos alguna de estas características. Estas propiedades que las hemos ido analizando no las vamos a tocar nosotros en el avance que tenemos. Estas nos van a servir para hacer demostraciones que lastimosamente en este avance de la materia no vamos a poder desarrollarlo porque no está dentro de nuestro contenido, pero sí es un tema bastante amplio, al igual como lo hemos visto en las demostraciones de lógica formal y simbólica. Vámonos entonces a algunos ejemplos. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice determinar los elementos A y B sabiendo que ahí nos dan un universo y además nos dicen que la diferencia simétrica presenta estos elementos desde el número 1 hasta el número 5. Obviamente esos números están dentro de nuestro universo. Además nos indica de que el complemento del conjunto B presenta estos siguientes elementos que van a ser el 1, el 4 y el 7. Entonces comencemos a trabajar con este ejemplo. Bueno, entonces como lo decíamos, tenemos dos condiciones que nos da el problema. El primero que nos dice que la diferencia simétrica de A con B presenta a estos elementos. En este primer gráfico o en este primer diagrama de Venn, nosotros vamos a colocar a esa representación. Por acá tenemos el conjunto A que está con una diferencia simétrica relacionado con el conjunto B. Todo lo que vamos a pintar a continuación es donde se presentaría esa diferencia simétrica. Aquí estamos pintándolo con el color lila o púrpura. Y en todo este sector que está sombreado con esta línea segmentada, vamos a encontrar a los elementos que serían esos que se presentan por la parte superior, que serían los números desde el 1 hasta el 5. Esos lastimosamente no sabemos cuáles son sus posiciones, no sabemos si se encuentran en el conjunto A o si se encuentran en el conjunto B. Vámonos a la segunda condición del problema y nos dice que en esta segunda condición del problema tenemos a B complemento. En B complemento tenemos que recordar de que van a formar parte todos los elementos que no forman parte del conjunto B. Es decir, que esos elementos van a estar ubicados en todo lo que tenemos en la línea segmentada que a continuación vamos a colocar. Muy bien, jóvenes, ahí está. En todo lo que estaría pintado con verde en esa línea segmentada, estarían ubicándose esos elementos de nuestro conjunto B complemento, que son 1, 4 y 7. Puede ser de que estén dispersos en el universo o formen parte del conjunto A. ¿Cuál es? A ver, en acá para que no nos hagamos ningún lío voy a colocar igualmente que eso sería para mí el conjunto B complemento, lo que está con verde. Bueno, entonces el análisis lo hacemos de la siguiente forma. Fíjense que hay elementos comunes entre los conjuntos, la diferencia simétrica de A con B y además del complemento de B. Esos elementos comunes vienen a ser el 1, que lo tenemos por acá, y también vendría a ser el número 4. Esos son los elementos comunes de nuestros conjuntos
de la diferencia simétrica de A con B y del B complemento. ¿Esto qué nos indica? Que como estamos hablando en esta parte, como el complemento, bueno, en este caso los elementos que forman parte del conjunto B complemento, aquellos que no están en B, debido a que existen estos en la diferencia simétrica, directamente se van a encontrar en el conjunto A. Entonces, ya para concluir, vamos a colocar en acá un pequeño gráfico, igualmente un pequeño diagrama de Venn, para que coloquemos los resultados finales. A partir de la deducción que hemos iniciado, de estos gráficos que los tenemos por acá, hemos dicho de que como estos de la diferencia simétrica se encuentran dispersos alrededor de A o de B, y además de que en el B complemento hablamos de aquellos elementos que no se presentan en el conjunto B, nos dejaría como alternativa solo a los elementos del conjunto A que se presentarían entre los elementos que se repiten de la diferencia simétrica y del conjunto B complemento. Entonces coloquemos en acá esos números que se repiten. En este caso vemos que es el 1, aquello que se repite y que obviamente esto nos indica de que está en el conjunto A. Otro número que también corresponde al conjunto A es el 4, porque podemos ver en acá que este 4 forma de los elementos que están externos al conjunto B, pero este está internamente dentro de la diferencia simétrica de A con B. Entonces el 4 de la misma forma se encuentra dentro de nuestro conjunto A. Sigamos haciendo el mismo análisis. Tenemos un número en acá que es el número 7, el cual no forma parte de la diferencia simétrica. Eso nos indica de que el 7 viene a estar en un lugar disperso en el universo, que lo vamos a colocar aproximadamente por acá y le colocaremos un color naranja. Supongamos que por acá se encuentra el 7 y este 7, como lo decíamos, no se encuentra dentro de la diferencia simétrica, es decir, no está ni en acá ni tampoco en esta línea o en esta área sombreada, se encuentra en el exterior del universo. Sigamos haciendo el análisis. Con todo esto podemos decir que todos los demás números que vamos a tener van a estar parte o van a estar adentro de lo que sería el conjunto B. Pero en el siguiente paso tenemos que analizar cuáles están dentro de la intersección con el conjunto A y cuáles están netamente en el conjunto B. A partir de la diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B, como ya hemos determinado cuáles de estos elementos corresponden al conjunto A, nos faltaría saber cuáles están en esta área sombreada que se presenta por acá. Y por simple diferencia, vamos a ver que van a ser esos números 2, 3 y 5, los que se encuentran en toda esta área del conjunto B. Coloquémosle entonces, por acá tendríamos al 2, también es el 3 y también tenemos al número 5. Como recordarán, el universo de nuestro problema está conformado por todos los números que se presentan desde el número 1 hasta el número 8. Los números desde el 1 al 5 ya los hemos ubicado a lo largo de la diferencia simétrica que la tenemos por acá. Había un número 7 que no formaba parte ni del conjunto A ni del conjunto B, pero quienes forman parte de la intersección de los conjuntos que estamos analizando, como la diferencia simétrica solo me da oportunidad a saber quiénes se ubican por ese sector y el complemento me ha servido para saber quiénes estaban externos al conjunto B y además quiénes estaban externos también, en este caso al conjunto A. En este sector de la intersección vamos a colocar necesariamente por diferencia aquellos elementos que no se presentan en las condiciones que hemos demostrado por acá. Entonces esos números serían el 6 y además el número 8. Esos números se encontrarán en la parte central donde están compartiendo los elementos tanto el conjunto A como el conjunto B. Y esos los vamos a colocar con este color. En acá tendríamos a este que va a ser el 6. Y por último que tendríamos a este que va a ser el número 8. Y ahí tenemos, jóvenes, a todos los elementos ya de los conjuntos A y del conjunto B. Tal como nos indica el problema, vamos a colocar estos elementos y además las representaciones de cada uno de los conjuntos por extensión ya para concluir nuestro problema.
Estaríamos diciendo, ya para cesar, que nuestro conjunto A presenta los siguientes elementos. Tendríamos ahí en orden el 1, el 4, el 6 y el 8. Además, el conjunto B estaría presentando a los siguientes elementos. Tendríamos ahí al 2, al 3, al 5, al 6 y al 8. Ahí tenemos entonces, jóvenes, a los elementos de cada uno de los conjuntos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Además, no hemos hecho mención a este 7 que se encuentra disperso a lo largo de todo el conjunto universo de nuestro ejercicio. Con esto, jóvenes, estamos concluyendo estos ejercicios que van asociados a cada una de las operaciones. Entonces, jóvenes, comencemos la parte de los ejercicios combinados. En estos ya vamos a usar diferentes operaciones que van a ir un poco mezcladas, en las que vamos a ver a continuación. El primer ejemplo nos dice, dados los conjuntos, tenemos un conjunto que en acá lo ven que es el universo, el conjunto A, conjunto B, conjunto C. Nos están pidiendo en el primer inciso que hallemos A complemento, B complemento, C complemento, y así en cada uno de los incisos para que los vayamos analizando. Comencemos entonces con el primer inciso. En acá le vamos a poner inciso A. Nos están pidiendo A complemento, además B complemento y por último C complemento. Para esto lo más adecuado es trabajar con diagramas de Venn. Hagamos la representación en diagramas de Venn de estos conjuntos que los tenemos por extensión. Y vamos colocando sus correspondientes distribuciones. Entre A y B podemos ver de que el único elemento que comparten es C, ¿no? Y ese C también se comparte con el conjunto C, es decir, es un elemento que se comparte en los tres conjuntos. La ubicación de este elemento se ubicará en esa parte. Ahí le vamos a colocar el C porque ahí se presenta una combinación de los tres. Comparten los tres elementos, en este caso los tres conjuntos, ese mismo elemento. Después de la comparación entre A y B podemos ver que no comparten, aparte de C, ningún otro elemento. Tenemos ahí a A, acá tenemos a B, a D, a E, en acá tenemos a F, ¿no? Entonces estaríamos diciendo de que el elemento compartido entre A y B sería F. Y coloquemos a los demás elementos. Con esa información y con esta visualización del gráfico que estamos haciendo, vamos a determinar lo que ya sería para nosotros los complementos de cada uno de los conjuntos que nos están pidiendo. Comencemos con el primero. Nos están pidiendo que encontremos cuál es el A complemento, el complemento del conjunto A en esta primera parte. Bueno, en esta primera parte, en este primer gráfico vamos a estar trabajando con los elementos que forman parte del conjunto A complemento. Para eso, como recordarán, simplemente agarramos a nuestro conjunto A y los elementos del complemento de este conjunto A van a ser aquellos que no se presenten al interior de este conjunto. Es decir, vamos a colocarle la línea punteada. Bueno, ahí ya lo tenemos a esos elementos que van a ser por ese lado. Tenemos a E y por acá tenemos a B. Pero ¿será de que en nuestro universo existe algún elemento que no forme parte de esos conjuntos que estamos analizando? Hagamos el análisis correspondiente. Fíjense que acá tenemos a un elemento que es G, que no forma parte ni de A, ni de B, ni de C. Después todos están incluidos en alguno por lo menos de los conjuntos que los tenemos a continuación. Entonces esa G me imagino que debe estar disperso en nuestro universo con el que estamos trabajando. Y ahí yo le voy a colocar la G. ¿Cuáles son esos elementos que no llegan a estar en el conjunto A? Tenemos por acá a nuestro elemento B, a E y también tenemos a G. Y esos son los elementos que los vamos a colocar a continuación. Tendríamos entonces en orden alfabético a B, a E y por último también tenemos a G. Cerramos nuestro paréntesis, o en este caso nuestras llaves, y esos serían los elementos que presenta nuestro conjunto A complemento. Vámonos a hallar lo que sería B complemento. No nos olvidamos de que por acá se encuentra disperso un elemento que se llama G. Sigamos haciendo el análisis. Ahora nos están pidiendo de que hallemos el conjunto B complemento.
abrimos las llaves y verificamos quién forma parte del conjunto B complemento. Bueno, entonces esos elementos serían los siguientes que vamos a colocar a continuación. Estaríamos hablando de que están H, A, D y G. Y esos serían los que formarían parte de nuestro conjunto B complemento. Vámonos al siguiente y nos están pidiendo que llevemos también C complemento y hacemos lo mismo. No nos olvidamos de que hay un elemento por ahí que se llama G. Y ahora nos ubicamos en los elementos que van a estar con este color. Todos los elementos que no correspondan a nuestro conjunto C. Le colocamos entonces estos elementos que vienen a formar parte de ese complemento son los siguientes. Tendríamos en orden alfabético AB, H, F y G. Ahora vámonos al siguiente inciso que nos dice que hallemos todos estos elementos. El primero, que es simplemente la intersección del conjunto A intersectado con el conjunto B complemento. Como ya han visto en los anteriores ejemplos, podemos nosotros hacer una verificación mediante los diagramas de Venn o directamente a partir de los conjuntos que ya tengamos. Nosotros podemos identificar, ya que nos piden la intersección, aquellos elementos comunes tanto en el conjunto A como en el conjunto B complemento. Ya hemos encontrado también cuál es la equivalencia o cuáles son los elementos que pertenecen a nuestro conjunto B complemento, así es que directamente ya podríamos nosotros definir cuáles son esos elementos que nos están pidiendo que hallemos en este inciso B. Bueno, entonces dice que encontrar esto, ¿no? Tenemos que recordar nosotros que en el ejercicio inicial nos han dado cuáles son los elementos de nuestro conjunto A y los tenemos en la parte superior de acá arriba, ¿no? Aquí estamos con los elementos de nuestro conjunto A, que serían el A, C, D, F y H. Bueno, ahí están los elementos que vienen a ser o vienen a pertenecer a nuestro conjunto A. También hemos determinado cuáles son los elementos que forman parte de nuestro conjunto B complemento, que son estos A, D, H, G. Acá tenemos entonces B complemento es igual o tiene los elementos. Y ahora, a partir de lo que vemos en estos conjuntos representados por extensión, podemos decir que la intersección de estos conjuntos van a ser aquellos que pertenezcan tanto a nuestro conjunto A como a nuestro conjunto B complemento. En este caso estaríamos hablando de que el A sí forma parte de los dos conjuntos que estamos analizando, también el D forma parte de los dos conjuntos que estamos analizando y el H también forma parte de los conjuntos que estamos analizando. Entonces, a partir de esa información podemos decir de que la intersección de nuestro conjunto A con el conjunto B complemento presenta los siguientes elementos. Tendríamos a A, tendríamos también a D y por último también tendríamos a H como el último de los elementos del conjunto A intersección B complemento. Entonces ya hemos hallado esta primera, ¿no? Nos faltaría hallar esta segunda que nos indica de que tenemos que hallar B intersección A complemento. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, como verán, nos están pidiendo de que hallemos B intersección A complemento. Y para eso nosotros necesitamos conocer lo que viene a ser el conjunto B y cuáles son los elementos que presenta este conjunto B. Eso nos lo da la información inicial del problema, ¿no? Nos dicen acá dice que los elementos del conjunto B son B, C, E y F. Bueno, entonces ahí nos faltaría encontrar cuáles son los elementos del conjunto A complemento. Esto ya lo habíamos determinado anteriormente, ¿no? Acá arriba hemos dicho de que el conjunto A complemento está compuesto por B, E y G. Y los tenemos ahí. Por lo tanto, a partir de esta información que ya la conocemos y sin necesidad de que nosotros realicemos los diagramas de Venn, ya podemos nosotros saber cuáles son los elementos que forman parte de nuestro conjunto B
y cuáles forman parte de nuestro conjunto A complemento. Hacemos entonces la operación que me está diciendo, dice que necesitamos en acá AB, intersección A complemento. ¿Y cuáles son los elementos de acá? Vemos que el B es un elemento que se repite en ambos conjuntos. Creo que es el único, no, en acá tenemos otro que también es el E. Y cesamos nuestras llaves porque son los dos únicos elementos que se presentan tanto en el conjunto B como en el conjunto A complemento. Ya hemos hallado entonces la segunda parte de nuestro inciso B que nos pedía hallar esto. Por último nos dice de que hallemos A menos B unión B menos A. Si se fijan, no hay ninguna relación con el conjunto C, así es que directamente nosotros vamos a poder determinar cuáles son los resultados a partir de esto. Para que conozcamos cuáles son los elementos de este conjunto nuevo que nos están pidiendo, que lo voy a colocar aquí entre llaves, que son todos estos, lo que necesitamos hacer es conocer primero este primer paréntesis. ¿Cuáles son los elementos de este primer paréntesis y cuáles son los elementos de este segundo paréntesis? Para que a partir de eso veamos cuáles son los elementos de la unión de esos dos que se presentan por ahí. Comencemos entonces con la tercera parte. Para esta primera parte vamos a hacer una representación con los diagramas de Venn para verificar cuáles son esos elementos y además vamos a usar en ahí, como pueden ver, la diferencia. Bueno, y para eso nosotros en acá le colocamos entonces, lo que necesitamos es la diferencia de A menos B. Y le colocamos los elementos. Ya saben que vamos a colocar en área sombreada aquello que me están pidiendo. En este caso dice que vamos a necesitar A menos B. En otras palabras, que todo esto no lo tomamos en cuenta. Desde la intersección y todo lo que corresponde a nuestro conjunto B. Y todo lo que estaría en el conjunto A es lo que se quedaría. No nos olvidamos de que hay un elemento por acá en el universo, que es el elemento G, que en este caso tampoco va a ser considerado porque solo me están pidiendo, a partir de las relaciones de estos conjuntos, cuáles son los elementos del conjunto A que no pertenezcan a nuestro conjunto B. Y esos elementos son en forma ordenada, los vamos a colocar a continuación. Vámonos a la segunda cosa que necesitamos conocer, que es B menos A, y para eso vamos a usar ese mismo diagrama para poder encontrar cuáles son los elementos de ese conjunto que nos están pidiendo. En este caso, como me están pidiendo, le vamos a colocar acá B menos A. Lo que me va a interesar conocer a mí es todos estos elementos que no correspondan a esto que lo estoy colocando en línea punteada. Es decir, a esos que estamos viendo en acá con blanco, a esos son los que vamos a colocar como elementos de B menos A. Entonces hagamos esas operaciones. En acá le voy a colocar entonces, esto es igual, abrimos las llaves, sería el elemento B y el elemento E como elementos de nuestro conjunto B menos A. Con esa información que ya hemos recabado, ahora vamos a determinar lo que me está pidiendo el problema. Nos estaba pidiendo el problema que nosotros determinemos esto, ¿no? Acá tenemos A menos B en unión con B menos A. ¿Cuáles son los elementos que presenta este conjunto nuevo que lo estamos viendo por ahí? Vamos a verlo a continuación. Y por ahí ya estaríamos obteniendo lo que viene a ser este nuevo conjunto, que es un poco más compuesto de los iniciales que hemos ido trabajando. En el inciso C pueden ver de que ahora nos dice de que manejemos una diferencia simétrica entre los conjuntos A y B y además le restemos los valores del conjunto A en esa primera parte, y en la segunda parte nos están pidiendo de que determinemos el conjunto de partes. Más o menos de todo esto es algo similar, ¿no? En acá, por si acaso, cuando hablamos de la intersección y demás, estamos hablando de todo lo que tendríamos por acá. Vamos a verlo a continuación. Ahí estamos con nuestro conjunto, bueno, en este caso lo que nos están pidiendo el inciso C. Lo primero que vamos a hacer es determinar esto. Tenemos ahí la diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B y le tenemos que restar todo lo que es el conjunto A. Para eso ya saben de que lo mejor que podemos hacer es utilizar nuestros diagramas de Venn que los tenemos acá y vamos a hacer esa operación. Muy bien, entonces comencemos
con la diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B. En esta primera parte vamos a decir que vamos a trabajar con la diferencia simétrica de A con B. ¿Cuál es la diferencia simétrica en estos conjuntos que estamos analizando en el problema? Van a representarse por todos esos que los tenemos por acá. Todos esos elementos de por aquí vienen a formar lo que sería nuestra diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B que lo estamos analizando. Si se dan cuenta en esta parte, la diferencia simétrica viene a ser algo equivalente a lo que hemos encontrado en esta parte anterior, ¿no? Todos esos elementos que los están viendo por acá vendrían a formar parte de la diferencia simétrica si se han dado cuenta. Entonces coloquemos a esos elementos. Ahí estamos. Dice que tenemos que restarle de lo que hemos encontrado el conjunto A. Es decir, que en acá tendríamos nosotros al conjunto A que presenta estos elementos. Muy bien. Entonces, hagamos una gráfica correspondiente a esto para ver cómo sería esta diferencia. Asumimos que todo este primer conjunto que lo hemos hallado, que es la diferencia simétrica, es como si fuera un conjunto cualquiera, como lo estamos viendo. Y para eso vamos a hacer un diagrama de Venn nuevamente de todo lo que tenemos. Por acá tenemos a los elementos de nuestro conjunto A directamente. Ahí le vamos a colocar entonces, ese es el conjunto A. Aparte de tener este conjunto A, los elementos, ahí como ven, A minúscula, D y H, presenta a estos que los vamos a colocar a continuación. Y ahí me estoy olvidando, creo, algunito más. No, estamos bien. Tendríamos a C y tenemos también a F, que forman parte del conjunto A. Y ahora tenemos al conjunto A diferencia simétrica B. Aparte de que tengan A, D y H, tenemos también a esos elementos que se presentan. Tendríamos por acá, le vamos a poner. Entonces, cuando estamos hablando de la diferencia, porque fíjense que nos están diciendo de que tenemos que encontrar la diferencia de la diferencia simétrica y de A. Entonces, esta simplemente sería con lo que yo voy a colocarlo igualmente con línea segmentada. Todo lo que no está pintado es lo que estarían o lo que serían los elementos del conjunto que nos están pidiendo de que encontremos. Entonces, con esta premisa nos estamos olvidando también colocar un aspecto bastante importante que es el universo. Eso no tenemos que olvidarnos nunca. Ahí está nuestro universo. Diríamos que lo que nos están pidiendo en este ejemplo, que era esto, a diferencia simétrica del conjunto B, y le restamos el conjunto A, tendría los siguientes elementos que, como les digo, en este caso estarían representados por aquellos que no están dentro de la línea segmentada. Serían el elemento B y el elemento E. Si se fijan bien, esto que hemos encontrado es similar a lo que tenemos en la parte superior, ¿no? Es lo mismo, solo que es más o menos una equivalencia que estamos viendo que se presenta entre esta operación que nos están dando para que la encontremos y la que tendríamos en la parte superior. Vámonos al siguiente inciso que nos dice el ejemplo. Nos están pidiendo además que hallemos el conjunto de partes de todo esto. Y como les decía, todo esto de acá, como lo están viendo, si ubican ustedes una de las equivalencias que hemos visto en las presentaciones anteriores, todo esto que tenemos por acá viene a ser la siguiente equivalencia. Todo esto de ahí viene a ser la equivalencia de A, diferencia simétrica de B, menos A. Y esto es lo que nosotros hemos encontrado en la parte inferior de nuestro ejemplo que ahora estamos trabajándolo. Y como pueden observar, eso es lo que hemos encontrado en esta última parte, ¿no? Ahí tendríamos A diferencia simétrica con B menos A, que es lo mismo que se presenta en esta parte. Por lo tanto, nos están pidiendo el conjunto de partes de todo esto. Claro que también nosotros podemos hacer seguir trabajando con los diagramas de Venn, encontrar todo esto, pero como les digo, todo lo que van a encontrar ustedes si hacen ese procedimiento va a ser equivalente a lo que tenemos en la parte de aquí abajo. Esto lo podemos decir gracias a las equivalencias de la diferencia simétrica, ¿no? ¿Se acuerdan en las presentaciones? Ahí hemos presentado tres formas en las que podemos colocar
una diferencia simétrica con diferentes operadores o con diferentes operaciones. Y una de esas es ella. Entonces decimos, como ya conocemos la información de cuáles son los elementos que nos está presentando el problema, entonces acá le vamos a poner como dos puntos en acá, tal como nos decía, ¿no? Teníamos por acá un corchete en el que nos estaban diciendo de que teníamos que encontrar A diferencia simétrica con B, intersección A complemento. Y como lo hemos dicho, este tiene su equivalencia con este ejemplo que lo estamos haciendo, porque eso es lo que nos decía. Y esto viene a ser o a representarse de la siguiente forma. Esto vamos a decir es equivalente a diferencia simétrica con B menos A. ¿Cuáles son los elementos que presentan esos conjuntos? Ahí hemos sacado dos elementos que son el elemento B y el elemento E. Por último decimos, cuando hablamos del conjunto de partes, de lo que nos están pidiendo, que en este caso es todo esto, diferencia simétrica de B, intersección con A complemento, viene a ser, o tomamos en este caso a los elementos de nuestro conjunto original con el que estamos trabajando, como si fueran subconjuntos del conjunto de partes. Y los elementos del conjunto de partes van a ser los siguientes, recordando un poquito los conceptos anteriores que hemos ido trabajando. Decimos que abrimos las llaves, primero vamos a colocar independientemente a nuestro elemento B, segundo, después vamos a colocar independientemente a nuestro segundo elemento que es el elemento E. Ahora vamos a manejar a esos dos elementos tal como los teníamos ahí en ese conjunto que era B, E. Y por último, para concluir, le vamos a colocar el conjunto vacío como los elementos del conjunto de partes del ejemplo que nos están pidiendo hallar. Entonces, de esta forma ya estamos hallando nosotros lo que sería en forma completa lo que sería nuestro conjunto o nuestro inciso C. Ahí está, ya lo hemos determinado. Vámonos por el último que nos está diciendo que hallemos el conjunto de partes de A menos B intersectado con B intersección B complemento. Hagamos esta operación, jóvenes. Perfecto. Antes de que comencemos a trabajar, tenemos que ver si conocemos cuáles son los elementos de este conjunto para determinar cuál es el conjunto de partes. Del conjunto como tal no conocemos realmente cuáles son los elementos que forman parte, pero sí de esta primera que es A menos B, sí la podemos conocer. Esta ya la habíamos hecho anteriormente en un proceso anterior y hemos podido determinar cuáles son los elementos de A menos B. Sigamos viendo, en acá tenemos, dice AB intersección A complemento. Como lo decíamos en las equivalencias, todo esto de acá es equivalente a B menos A. Esto también nosotros ya lo habíamos conocido, es decir, ese segundo paréntesis también nosotros ya lo conocemos, cuáles son las relaciones, y me están pidiendo que a partir de esas relaciones nosotros hallemos lo que es la intersección. Así es que con esos conocimientos vamos a hacerlo, ¿no? Primero dice que vamos a conocer cuáles son los elementos de A menos B. Según lo que hemos hallado anteriormente en los ejemplos que hemos ido trabajándolos, a ver, vamos a revisarlos. A menos B dice que presenta los elementos A, D y H. Esos elementos A, D y H vamos a colocarlo por acá. A, D, H. Ahí están. Esos son los elementos de nuestro conjunto A menos B. Del otro conjunto que viene a ser, punto y coma le ponemos B intersección A complemento, que es equivalente, como hemos dicho, a B menos A. También lo conocemos cuáles son estos elementos. Y esos elementos los conocemos y están en la parte superior de acá. Si se fijan bien, ahí dice que tenemos a los elementos B y E como los elementos de B menos A. Con esta información, analizamos sin necesidad de hacer los diagramas de Venn a estos dos conjuntos y decimos si es que estos presentan elementos comunes. En acá fíjense tenemos a A, en acá no hay A, en acá tenemos a D, en acá no hay D, en acá tenemos a H, en acá no hay H. No hay elementos comunes en otras palabras. Por lo tanto, nos están pidiendo de que hallemos el conjunto de partes del conjunto vacío. Porque cuando nosotros hacemos la intersección de esta forma, B intersección A complemento,
de esta forma, esto nos arroja, como no hay elementos comunes, el elemento vacío. Así es que decimos, ya para concluir, el conjunto de partes, y le vamos a poner de todo lo que nos han dicho de que encontremos, mejor le manejaremos ahí un corchete, y todo lo que nos han pedido, A menos B, intersección B, intersección A complemento. Muy bien. Había sido igual. Y como lo decíamos, jóvenes, el conjunto de partes de todo eso, ya que no presentamos elementos, en este caso va a ser para nosotros simplemente el conjunto vacío, porque no presenta elementos nuestro conjunto. Analicemos el siguiente ejemplo. Nos dice este ejemplo determinar los elementos del conjunto A y B y además del universo U, sabiendo todas estas operaciones que nos están dando. Primero dice que la unión del conjunto A con el conjunto B nos da como resultado todas estas que tenemos por acá, estos elementos. La intersección del conjunto A con el conjunto B nos da a estos y el complemento del conjunto B nos da a todo lo que tenemos a continuación. Entonces lo que hacemos simplemente nosotros, antes de que determinemos el conjunto universo y antes de que determinemos cuáles son los elementos de cada conjunto, vamos a hacer una representación en diagramas de Venn. Dice que tenemos por acá un conjunto que lo vamos a hacer de ese tamaño, que se llama el conjunto A, y por este otro lado tenemos otro conjunto que se llama el conjunto B. Como nos dan los datos del problema, hay una intersección que se está dando entre esos dos conjuntos, tal que esa intersección de ese conjunto A con el conjunto B presenta los elementos que lo voy a colocar a continuación. Ahí tendríamos al A y tendríamos también al E como los elementos de la intersección. También una información que nos da el problema dice de que la unión de los conjuntos presentan a todos estos elementos. No nos olvidemos de que la unión de los conjuntos representan todo esto, que si le colocaríamos con línea punteada sería así, ¿no? Todo lo que tendríamos por acá, tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Un último dato adicional que nos da el problema es que el complemento del conjunto B lo tenemos a continuación. Dice que va a ser C, D, G e I. Si estos elementos se repiten en lo que sería la unión, estos van a formar parte directamente del conjunto A. Es decir, en acá ya tendríamos nosotros la configuración siguiente para este ejemplo. Cuando nos indica de que el complemento de B presenta esos elementos, eso nos indica de que no tienen que ser los elementos internos al conjunto B, y esos elementos pueden estar ubicados ya sea en el conjunto A, sin que incluyan al conjunto B, o en el mismo conjunto universo que estén dispersos. Pero si esos elementos se encontraran en la unión del conjunto A unión B, que se encuentran por acá, esos van a formar, como lo decíamos, parte directamente de lo que sería el conjunto A. Por ejemplo, tenemos a C, que se vuelve a repetir en la unión, entonces este sí se encuentra dentro de nuestro conjunto A. Sigamos haciendo el mismo análisis, dice que acá tenemos a D, y ese D no se repite en el conjunto de la unión del conjunto A y B. Tenemos a G, que sí se repite, entonces G también forma parte de nuestro conjunto A, que le vamos a colocar a continuación. Y esos elementos que no se repiten en acá del complemento, que son tanto el D como el I, estos están dispersos en lo que sería nuestro universo. No sabemos realmente si están en algún conjunto, pero sí se encuentran dispersos. En acá tendríamos entonces un puntito, le ponemos a G, y por acá abajo le ponemos al otro elemento que sería I, que están dispersos, como lo decíamos, en nuestro universo. Sigamos entonces, ¿qué más podemos decir? Como ya conocemos entonces los elementos de A, los elementos de la intersección, algunos elementos del universo que están dispersos, a partir de la información de A unión B ya podemos saber cuáles son los elementos que presenta nuestro conjunto B por simple diferencia. Como ven acá, en la unión de los conjuntos teníamos que se presentaban C, G, A y E
A y E, C y G, como los elementos que van en este caso perteneciendo a o en este caso puede ser de que estén en la intersección. Los demás elementos se van a presentar en nuestro conjunto B y los vamos a colocar a continuación. Muy bien. Ahora hay que recordar algo, por favor. En acá estamos un poquito errados, porque fíjense, en lo que era B complemento teníamos a G que se volvía a repetir en la unión. Así es que esto formaba parte directamente de nuestro conjunto A y no está disperso en el universo, tal como lo hemos puesto en acá. Así es que en acá, por favor, bórrenlo. Y esos serían todos los elementos de nuestros conjuntos ya en la parte final. Ahora vamos a verificar que se encuentran todos los elementos del universo. Deberían encontrarse todos estos elementos del universo en estos conjuntos de por acá. A ver, tenemos A, B, C, también tenemos A, en este caso D, esa D. Está bien. Entonces nos hemos equivocado en acá, ¿no? No debía ser G, debía ser D. Esa D se encuentra dispersa en el universo. Ahí es el D. No había sido G en este caso. Después tenemos a E, a F, a G, a H y a I. Entonces ahí están todos los elementos de nuestro ejemplo. Hagamos lo que nos pide el ejercicio. Dice que determinemos los elementos del conjunto A y B y además los elementos de nuestro universo. Decimos entonces con la información de nuestro problema. Por acá bajamos. El conjunto A presenta los siguientes elementos. Tendríamos nosotros en orden alfabético a A, también a C, también a E y por último a G. Los elementos que formarían parte de nuestro conjunto B serían los siguientes. Tendríamos en orden alfabético a B, a E, a F y a H. Esos serían todos los elementos que corresponden a nuestro conjunto B. Por último, el universo estaría conformado por los siguientes elementos. En acá le ponemos igualmente llaves. Tenemos a B, C, D, E, F, G, H e I. Ahí están todos los elementos que presenta nuestro universo. Entonces, por lo tanto, a partir del gráfico hemos podido, además de las condiciones que nos ha dado el problema, hemos podido orientarnos en una forma deductiva para que podamos encontrar el conjunto A, el conjunto B y el conjunto universo. Con eso, jóvenes, estaríamos concluyendo la parte de los ejercicios adicionales de las operaciones entre conjuntos.